Bien, vamos a hablar ahora de un periodo histórico que va desde la hegemonía de Juan Manuel de Rosas hasta la asunción de la presidencia por parte de Julio Argentino Roca, ¿sí? Desde 1828 aproximadamente, que fue cuando es asesinado Dorrego, hasta 1880, que es cuando asume Roca y se constituye el Estado moderno argentino, cuando Argentina pasa a quedar constituida ya como un Estado moderno. En 1828, asesinato de Dorrego. El país no estaba unificado en ese momento, estaban separadas las provincias, ¿sí? Dorrego era el gobernador de Buenos Aires y cada provincia tenía su caudillo, ¿sí? No era, ¿sí? Era un sistema muy distinto al de hoy. No éramos un país concretamente, sino que más bien unas provincias que estaban en conflicto entre sí, siendo Buenos Aires la más importante. Rosas, o sea, en otras palabras, el país no estaba unificado, estaba desperdigadas las provincias entre sí, más o menos había una idea general de que éramos una entidad, pero estábamos en épocas de guerras civiles, había muchas guerras civiles. Rosas, federal, o sea, esas guerras civiles eran principalmente, estamos hablando de esta época, entre federales y unitarios. Sí, unitarios era Buenos Aires con su provincia, porque no había capital federal. ¿Sí? La ciudad de Buenos Aires era la ciudad principal con su puerto, rodeada de su región llamada también Buenos Aires. ¿Sí? Entonces era Buenos Aires en conflicto, o sea, los unitarios en conflicto con las provincias eran federales. Básicamente, a grosso modo, ese era el conflicto entre federales y unitarios. Siendo Dorrego el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que hacía muy poquito que había asumido como gobernador, federal. Y es asesinado por Lavalle, el general Lavalle, a causa de lo que en realidad por un descontento que había en el ejército por los resultados de la guerra contra Brasil, ¿sí? Que había terminado ya. Todo esto que yo les digo es muy a grosso modo. No les hablé de qué pasó entre 1816, la declaración de la independencia, y 1828, que es cuando es asesinado Dorrego, y comienza una nueva etapa histórica en Argentina que va a durar mucho, va a durar hasta 1852, donde Rosas es la figura más fuerte en nuestro país. No les hablé de todo lo que hay en el medio, que fueron primero las guerras de independencia, ¿no? Primero las guerras fueron contra los realistas, en otras palabras, aquellos que defendían la corona española, y ¿no? La resistencia que hubo hacia la independencia argentina, y esto se replicó en toda Sudamérica, estas guerras de la independencia, que terminan en 1824. Después la guerra contra Brasil, ¿sí? En 1825, la guerra contra Brasil. Después, y además en el medio, el hecho de que las Provincias Unidas del Río de la Plata no estaban realmente conformadas en un país propiamente dicho, sino que eran estas provincias que primero peleaban contra las fuerzas realistas y después se pelearon entre sí. Estamos haciendo algo muy burdo, trazando algo muy burdo, porque si yo me pongo, disculpen, si yo me pongo a explayarme, no terminamos más. Disculpen. Bien, Rosas asume el poder como federal, en otras palabras. ¿Cuál era el conflicto entre unitarios y federales? Básicamente no se aceptaba la hegemonía de Buenos Aires. Buenos Aires, lo repetimos, dueña del puerto, que generaba grandes ingresos por su aduana, ¿sí? Entonces todo el que entraba y salía tenía que pagar, ¿sí? Había que pagar los impuestos aduaneros, y entonces eso le daba un cierto poder hegemónico a Buenos Aires, ¿sí?
Entonces, este poder de Buenos Aires y estas pretensiones de la explotación exclusiva de los beneficios del puerto es uno de los rispideces más importantes que causaban estos conflictos entre unitarios y federales. Se consideraba que los federales se percibían a sí mismos como más egalitarios que los unitarios. No vamos a usar la palabra democráticos, porque en aquella época la palabra democracia ni siquiera se usaba, pero conceptualmente se consideraban a sí mismos, ¿no?, más egalitarios que los unitarios, o de otras maneras estaban en contra de la hegemonía que venía de arriba, por parte de Buenos Aires. Bien, ¿quién era Rosas? Rosas como federal surge, ¿sí?, ante el asesinato. Él era un caudillo, ¿sí? Es la época de los caudillos. Era un caudillo bonaerense. Como todo caudillo, era estanciero, tenía tierras, y las personas, las peonadas que trabajaban ahí eran sus hombres, terminaban siendo sus fuerzas de choque, ¿sí? Terminaban siendo fuerzas armadas al servicio de Rosas. Y este caudillo, que ya era fuerte, ya tenía sus seguidores en cierta forma, surge ante el asesinato del gobernador federal Dorrego y toma el poder, pasa a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires como federal. Pero ¿qué es lo más importante a destacar de Rosas? Asume como federal, defendiendo la causa federal, pero gobierna en los hechos como un unitario. ¿En qué sentido? Que Rosas era el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires y termina también sometiendo a las demás provincias. Termina siendo el hombre más fuerte de esas provincias, ese conglomerado de provincias gobernadas por diferentes caudillos. Termina siendo, en cierta manera, para el tiempo que Rosas se va, que se termina su dictadura en 1852, porque es derrotado por el caudillo entrerriano Urquiza, cuando es derrotado en 1852, y se va al exilio, Juan Manuel de Rosas, se va al exilio, se exilia en Inglaterra, ahí termina sus días como un gentleman inglés. Cuando él se va, deja el país unificado, ¿sí? Deja el país preparado para ser una nación, lo deja unificado. Entonces eso es lo más, es paradójico, la figura de Rosas, o el legado de Rosas, que comienza como federal, defendiendo la causa federal, pero en otras palabras, cada provincia a lo suyo, cada provincia se autogobierna, ¿sí? Comienza de esa forma, pero termina siendo un gobierno muy fuerte, muy centralista, unitario finalmente en los hechos, y de esa manera el país queda unificado. Urquiza se encuentra con un país, en cierta manera, listo para esa unificación. Bien, algunas cuestiones del gobierno de Rosas, de la época rosista. Él es gobernador hasta que se termina su mandato, porque había un mandato y cierta legalidad en el sentido de que, bueno, se cumplía su mandato. 1832 aproximadamente, la fecha exacta no es lo más importante, sino que él termina su mandato y cuando lo concluye, lo quieren elegir nuevamente gobernador, ¿no? Reelegir para otro periodo. Y Rosas aquí pide la suma del poder público, en otras palabras, que lo elijan en lo que nosotros consideramos, lo que se diría la figura de un dictador, ¿sí? Él pide la suma del poder público. La legislatura duda, no quieren darle todo el poder, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar el poder completo y total? Y entonces él se retira de la escena, y ahí aprovecha ese tiempo para hacer una campaña al desierto, 1833, una campaña al desierto que consistió en, bueno, una matanza de indios, digamos. Entonces nuestra primera campaña al desierto no fue la de 1879 con Julio Argentino Roca, sino que fue en 1833 con Rosas,
con Juan Manuel de Rosas. Y fue esa campaña mucho más sanguinaria que la de 1879. Por alguna razón no ha quedado inscrita en la memoria colectiva, por eso lo comento. Fue realmente, y a partir de eso que fue en la campaña bonaerense, en aquel momento al campo se le decía campaña, ¿sí? Fue en la campaña bonaerense, o sea, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que hizo él? Extendió las fronteras del territorio agrícola, ¿sí? Agrícola y ganadero. Incorporó muchas hectáreas a la provincia de Buenos Aires, que era mucho más chica porque había una gran parte que no se utilizaba porque estaba en manos de los indios, que además eran una amenaza para las poblaciones existentes. Todo esto lo estamos viendo con los ojos del siglo XIX, no estamos en condiciones de juzgar desde lo ideológico, ¿sí? Simplemente estamos diciendo cómo eran las cosas y sobre todo intentando situarnos en esa época, ¿sí? En el consenso existente en aquel momento. Es difícil o incluso tal vez erróneo analizar épocas pasadas con los consensos actuales. Y esperemos que en el futuro, cuando nos analicen a nosotros dentro de 200 años, no nos consideren mala gente por todas las formas de vida que tenemos en este momento, que Dios sabe qué pecados nos encontrarán. Bien, hecha esta salvedad, les digo, bueno, se retiró, dejó la gobernación, hizo la campaña al desierto, y después sin dejar del poder de verdad, simplemente se aleja, ¿no? Y sucede en 1835 o 1834 el asesinato del único que podía hacerle sombra a Rosas, el caudillo riojano Quiroga, ¿sí? Es asesinado en Barrancayaco, una localidad en Córdoba. Se cree que fue por orden de Rosas que sucede este asesinato y en el bolsillo del saco de Quiroga, ¿sí? Del caudillo asesinado, fue encontrado una carta de puño y letra de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Se suponía que habían estado juntos hace unos días y que le había entregado esa carta para que él le entregue a otro lado. Y en esa carta es el único escrito existente acerca del pensamiento político de Rosas. Por eso es tan importante. Se encuentra en un museo hoy en día. ¿Qué decía esta carta? ¿Qué decía este documento, que es el único que tenemos que expresa el pensamiento político de Rosas? Pues básicamente lo que estaba diciendo es, todavía las provincias no están preparadas para ser una nación. Todavía falta para eso. No podemos tener una constitución en este momento, ni un gobierno bien constituido, ¿sí? Falta para eso. Lo que hace falta ahora es una mano fuerte que gobierne y organice hasta que llegue ese momento, ¿sí? Puede ser interpretado como un mensaje, ¿sí? Hacia el espacio político, diciendo, gente, acá falta una mano fuerte, esto es un lío bárbaro, todavía no es momento de sancionar una constitución, ¿sí? Pues no teníamos constitución todavía. La constitución que es la ley primera de un país que dice qué tipo de país es. ¿Sí? Si es una república, una monarquía constitucional. No teníamos todavía una ley que nos defina. Bien, a partir de ahí, la legislatura le otorga a Juan Manuel de Rosas lo que él había pedido, que es la suma del poder público. A partir de 1835 comienza el segundo periodo de Rosas, que es mucho más, donde realmente él se pone mucho más fuerte, más, digamos, dictatorial, y gobierna de esa manera con mano de hierro hasta 1852, en que es derrocado, ¿sí? Por el caudillo entrerriano Urquiza, ¿sí? ¿A causa de qué? De un conflicto por la libre navegación de los ríos.
Entre Ríos está rodeada de aguas, ¿sí? El río Paraná y el río Uruguay. El río Uruguay hace que Entre Ríos limite con Uruguay. Y Rosas había decretado que no se podía exportar carne a través de Montevideo, solamente todo a través de Buenos Aires. Urquiza desoye esto porque le venía muy bien utilizar también el puerto de Montevideo, ya que tenía el río Uruguay, podía sacar la producción de carne y cueros a través del río Uruguay y después el puerto de Montevideo. Que dicho sea de paso, el puerto de Montevideo como puerto es muy superior al puerto de Buenos Aires. Tiene un muy buen calado. ¿Sí? En cambio el puerto de Buenos Aires en aquella época era muy engorroso. Era muy complicado usarlo porque tenían una enorme cantidad de pastos, pajonales, etcétera, de como 2 kilómetros hasta llegar a la costa. Y entonces había que andar con el agua por las rodillas durante 2 kilómetros hasta llegar realmente a la costa a tierra seca. Los barcos no llegaban al dock, ¿sí? A un dock donde pudieran amarrar y de ahí descargarlos, sino que tenían que descargarlos a 2 kilómetros y llevar en carretas tiradas por bueyes todas las cosas que se descargaban de los barcos y también todo lo que se cargaba. Entonces era mucho mejor el puerto de Montevideo. Es lógico que Urquiza lo haya preferido. Y además que de esa manera él podía negociar, pagar, al haber dos opciones por donde sacar la mercancía, estaba en una mejor posición para negociar el costo del aduanero. Bien, ahí se produce un conflicto y sucede la batalla de Caseros. Rosas es derrocado y parte hacia el exilio. Y ahí finaliza la etapa rosista, que fue muy larga, ¿sí? Fue una etapa muy larga. Yo les hablé de la generación del 37 en el otro video y les expliqué que fue una generación del exilio, que en el año 37 se tuvieron que exiliar, o sea, 2 años después que Rosas asume su segundo mandato y que se endurece el régimen rosista. Bueno, esos hombres, cuando cae Rosas, regresan del exilio para organizar el país y para, bueno, pasar a estar en el gobierno, en cierta manera, ¿sí? En lo que es los cimientos institucionales de nuestro país. De entre ellos los que vamos a destacar la figura de Mitre, Alberdi, Sarmiento, ¿sí? Pero eran algunos más. Bien, ¿qué más les voy a contar sobre cuando termina este periodo? ¿Sí? Entonces va a venir otro periodo desde el 52 hasta, esperen que busque mi machete, dicho sea de paso, en el campus hay un listado de presidentes argentinos arriba de todo, al lado de lo que es el programa de la materia. Ese listado de presidentes, si lo pueden imprimir y tener a mano en las clases, tanto ahora como cuando volvamos a las clases presenciales, va a ser muy útil, ¿sí? Entonces, tenemos Urquiza hasta el 62, o sea, del 52, ¿sí? Del 52, que es derrocado Rosas, al 62, vamos a tener un periodo de 10 años, un periodo inestable, ¿sí? Hasta que se conforme una república unida y constitucional. Mientras tanto, ¿quién es el presidente cuando cae Rosas? ¿Qué es lo que sucede? Urquiza pasa a ser el presidente de la nación, ¿sí? Pero va a estar siempre en conflicto con él como entrerriano, va a estar en conflicto con Buenos Aires. Porque Buenos Aires, Rosas no era que Rosas solamente quería imponer el puerto de Buenos Aires y aprovechar el uso de esa aduana por donde entraba y salía todo, y que le generaba tanta riqueza a la ciudad. No solamente eso, sino que Buenos Aires en sí, eso era los intereses porteños, ¿sí? Estaban siendo afectados. No, entonces, bueno,
cuando Urquiza intenta nacionalizar la renta aduanera, es decir, bueno, la renta de la aduana de Buenos Aires va a ser para todo el país, no solo para Buenos Aires, y cuando declara a Buenos Aires capital de toda la nación, y no, ¿sí? Le quita, en cierta manera, la reparte entre toda la nación, bueno, sucede una revolución ahí mismo, en el año 52, y hay una separación entre Buenos Aires y el resto del país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Urquiza sigue adelante sin Buenos Aires. Se sanciona la Constitución, nuestra Constitución, la que tenemos al día de hoy, en 1853, en la ciudad de Paraná, en la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Y se declara a la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, como capital del país. Buenos Aires queda por un lado y la Confederación Argentina, que sería el resto del país, queda por el otro. Esta situación, ¿sí?, de Buenos Aires por un lado y el resto del país, llamado Confederación Argentina, por el otro, va a durar 10 años. Mientras tanto va a haber una serie de conflictos entre Buenos Aires y el resto del país, entre Urquiza y Mitre, que es quien surge como nuestro Bartolomé Mitre, quien funda la Liga de la Nación, va a liderar durante esos años la resistencia de Buenos Aires a esta situación. Van a suceder algunas batallas. Primero que nada, la batalla de Cepeda, 1859, donde gana Urquiza, y se firma el Pacto de San José de Flores, que es más que nada un pacto que dice, bueno, vamos a quedar en esta situación hasta nuevo aviso. No nos separamos definitivamente, ¿sí?, no vamos al divorcio, solamente nos separamos y vemos a ver qué pasa, cómo andamos, ¿sí? Bien, cuando Urquiza completa su mandato en 1860, él nombra a Derqui como su sucesor, ¿sí?, para que sea el nuevo presidente. Y si bien logran Derqui arreglar la situación con Buenos Aires, en cierto sentido, ¿no? Bueno, o sea, Buenos Aires promete que va a compartir su aduana, pero finalmente no cumple con su promesa. Surge entonces la batalla de Pavón. 1861, batalla de Pavón, ¿sí?, que esta vez gana Mitre, esta batalla entre Mitre y Urquiza, porque Urquiza sigue siendo el que está a cargo del ejército. Pero gana Mitre porque Urquiza decide retirarse, decide abandonar la pelea. Se da cuenta que es imposible intentar someter a Buenos Aires, que de alguna manera van a tener que llegar a otra forma de solución. Por la fuerza es imposible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante estos años, la Confederación Argentina supuestamente había sitiado a la ciudad de Buenos Aires, o sea, la tenía rodeada y se suponía que Buenos Aires estaba bajo sitio, y que nadie podía entrar o salir, ¿no?, que estaban amenazados, que no iban a tener víveres, ¿no?, lo que sucede cuando hay una ciudad sitiada. Pero ¿qué pasa? Buenos Aires es la dueña del puerto. ¿Cómo se puede sitiar a alguien que tiene salida por el Océano Atlántico? Y en realidad lo que estaban sufriendo eran las provincias, porque no podían exportar ni tampoco importar. Buenos Aires se blindó a sí misma, dijo, yo tengo el puerto, tengo mi región, mi extensión, mi pampa bonaerense, en fin. ¿Qué sucedió finalmente con ese sitio durante 10 años, 1852, 1862? Buenos Aires sobornaba a ese ejército que la estaba sitiando. La Confederación no podía pagarles buenos sueldos a sus soldados, entonces Buenos Aires simplemente mantenían Buenos Aires a ese ejército y les pagaban o sobornaban para que todo siga como siempre. Entonces, bueno, Urquiza se da cuenta de que la solución no es por la fuerza. Entonces se retira. Era mucho mejor militar Urquiza que Mitre. Mitre fue un militar mediocre, fue bueno para otras cosas, pero como militar no era un gran militar. Bien,
Entonces, bueno, Mitre, al ganar esta batalla, ¿sí? La batalla de Pavón, queda como un hombre fuerte y se organizan unas elecciones, como eran las elecciones de aquella época, que eran fraudulentas, y queda como presidente de la nación. Entonces, bueno, vamos a tener a Mitre como el primer presidente constitucional de todo el país. ¿Sí? Esa es la importancia de Mitre. Un aspecto, ¿sí?, a tener en cuenta en la importancia de Mitre, es que es así como Urquiza fue el primer presidente después de la dictadura rosista, ¿sí? Pero bueno, el país estaba dividido en dos, Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina por el otro. A partir de Mitre, Mitre va a gobernar un país unificado y con una constitución, la constitución que se había sancionado unos años antes, en 1853, pero que no había entrado en ejercicio sobre un país unificado hasta que asume Mitre en 1862. ¿Sí? Vamos a verificar. En el 1862, efectivamente. Bien, con Mitre, entonces, tenemos la primera de nuestras tres presidencias fundacionales, ¿sí?, que van a ser Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Bien, vamos a tener ahí las tres presidencias fundacionales. Disculpen que paro un poquito para tomar aire, ¿sí? Estoy tratando de que esto no se extenda demasiado, pero es como muy difícil, hay demasiado contenido y no, estoy dejando un montón de cosas afuera y así todo se hace muy extenso este video. Bien, vamos a tratar de ir cerrando. Las tres presidencias fundacionales, durante esas presidencias el país progresa económicamente muchísimo, ¿sí? Se desarrollan los ferrocarriles, se expande la exportación de trigo y de carne, hay mejoras tecnológicas, aparece el alambrado, entonces es mucho más fácil la producción agropecuaria, aparecen los buques frigoríficos, en otras palabras se puede exportar carne enfriada, ya no hay que exportar carne salada para que no se pudra y que es mucho más fea, ¿sí? Aparecen los molinos extractores de agua, entonces ya no se depende tanto de los cursos naturales de agua o de las lagunas. Aparecen cosechadoras y sembradoras a vapor. Entonces hay un gran progreso, se progresa mucho económicamente. Políticamente no había una democracia, lo que había era un sistema de presidentes que elegían a su sucesor, ¿sí?, que más o menos consensuaban con la gente del poder, que era un grupo de personas que estaban los vecinos prominentes, digamos, se consensuaba quién sería el próximo presidente, había unas elecciones que eran completamente ficticias, ¿sí?, fraudulentas, y de esa manera surgía un nuevo presidente, que por lo general era la persona designada por el que se iba, o sea, Mitre designó a Sarmiento, Sarmiento designa a Avellaneda, ¿sí? Hubo algunos problemas en esta época de gran progreso, de relativa paz, hasta cierto punto, o sea, en comparación con lo que fue el país antes, pero hubo algunos problemas. Se los voy a decir rápidamente, ¿sí? Las rebeliones en el interior. O sea, la época caudillista todavía no había finalizado, todavía había focos de rebelión en el interior, que fueron sofocados por el gobierno nacional, ¿sí? Tenemos el Chacho Peñalosa en la zona andina, Felipe Varela, López Jordán, entrerriano, quien mandó asesinar a Urquiza e intentó asesinar a Sarmiento. Bien, los hermanos Saá, ¿sí?, cuyos descendientes todavía hoy gobiernan en la zona del Cuyo, de nuestro Cuyo, San Luis. Que bueno, todos ellos finalmente fueron dominados por el gobierno nacional. Después se tuvo la Guerra del Paraguay, 1865-1870, donde dicho país perdió la mitad de su población, fue tremendo, fue un genocidio para Paraguay, donde Brasil, Uruguay y Argentina pelearon contra Uruguay.
Esta guerra como consecuencia para Argentina trajo la formación de su ejército profesional. Hasta entonces los ejércitos, Fuerzas Armadas argentinas eran, en fin, rejuntes de personas que les ponían un arma en la mano, le daban un caballo y vamos a pelear, ¿sí? Entonces a partir de aquí Argentina tiene un ejército profesional. Después el asesinato de Urquiza en 1870, estando Sarmiento de presidente, orquestado por el caudillo entrerriano López Jordán, causó que Sarmiento tenga que intervenir a la provincia de Entre Ríos. Y bueno, eso causó que el gobierno de Sarmiento se vea muy presionado, ¿sí?, en su estabilidad. Y bueno, por último, pero no menos, bueno, no por último, la fiebre amarilla en Buenos Aires, 1871, que causó que muera el 8% de la población porteña. O sea, no el 8% de los infectados, el 8% de la población total. Eso fue realmente un problema muy grande. Cambió la demografía de Buenos Aires. La población huyó, en su mayoría los que podían huir, se fueron a otras localidades, localidades que eran chacras o quintas, ¿sí? Por ejemplo, San Isidro, que en aquella época era un lugar de chacras, u Olivos. Bien, y el último problema, los últimos dos problemas fueron los indios, ¿sí? Habían comenzado a organizarse, estaban causando mucha presión sobre esta región que se estaba haciendo tan rica, ¿sí? La pampa húmeda, ¿sí?, que estaba siendo explotada y ahora tenía gran cantidad de ganado vacuno, ganado caballar, trigo, en fin, se estaba haciendo muy rico, y esto atraía obviamente a los indios. Discúlpeme que diga la palabra indios y no pueblo originario, en fin, hay tantas palabras, digo los indios porque es más fácil para entender. Me cuesta decir pueblo originario porque en realidad no eran originarios de la provincia de Buenos Aires, sino que venían de Mendoza, entonces no eran originarios de ahí, sino que venían mayoritariamente desde el oeste, ¿sí?, desde Mendoza, atraídos por las nuevas riquezas bonaerenses, ¿sí? Entonces es difícil decir originarios porque eran originarios de la provincia de Buenos Aires, en este caso. Estamos hablando de 1870, 1875, 1879, que es cuando se realiza la campaña al desierto. Había muchas personas que vivían, muchos colonos, cuyos hijos habían nacido ahí, y por ejemplo en la localidad de Olavarría, vamos a decir, o Villegas, ¿no?, que eran lugares que podrían haber tenido